Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo y quisiera compartir contigo hoy un mensaje muy breve, pero bien interesante, porque fíjate, vamos a hablar del regreso de Jesucristo, brevemente, probablemente 10 minutos, pero vas a ver tú qué interesante es lo que te voy a decir. En el libro de Apocalipsis, la Biblia termina de esta manera. Lo tengo marcado aquí para ti. El que da testimonio de estas cosas, Jesucristo. Recordemos que el libro de Apocalipsis comienza con diciéndonos, vamos a verlo cómo comienza el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Fíjate lo que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el apóstol Juan. La revelación de Jesucristo. ¿Y cómo termina? Apocalipsis termina de la manera que te decía hace un momentito. El que da testimonio de estas cosas, Jesucristo, ¿no? El principio del libro y el final del libro nos dicen que Jesucristo viene o envía a su ángel para que a través de Juan se escriba un libro que nos revele. Apocalipsis en griego significa revelación, por eso en inglés el libro no se llama Apocalipsis, se llama Revelation. Es la revelación de Jesucristo, lo que Jesucristo quiere que nosotros sepamos acerca de todo lo que va a ocurrir, porque el tiempo está cerca. Y al terminar el libro nos dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, así sea. Sí, ven Señor Jesús. ¡Wow! El apóstol Juan es el que dice: sí Señor, sea en breve tu venida. Así que el Señor Jesús nos dice: vengo en breve. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Han transcurrido 2000 años, prácticamente 2000 años, y el Señor no ha vuelto. Y la Biblia nos dice que hay algunos que toman este hecho incuestionable de que han transcurrido 2000 años prácticamente, faltan unos pocos, para que se cumplan los 2000 años de la muerte de Jesucristo en la cruz y su posterior resurrección y ascensión a los cielos, al trono, al lado del Padre. Han transcurrido 2000 años y el Señor no volvió. De eso quiero hablarte. Quiero aclararte algo que es trascendental, es importantísimo. El Señor Jesús no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, dice las Escrituras, sino que es fiel y misericordioso, bondadoso, esperando que todos se arrepientan y se entreguen a Él para ser salvos del juicio. Eso es la doctrina, la sana doctrina. Pero quiero explicarte ahora que el Señor realmente no va a demorar su venida. Él no va a demorar su venida, ¿no? Él lo dice así: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y vamos a aclarar este asunto. Para ello necesito llevarte a uno de los profetas. Me iré, dice el Señor Jesucristo, les dice hace 2600 años se escribió esto: me iré y volveré a mi lugar. El Señor dice que al final de su ministerio sobre la tierra, Él entregaría su vida, moriría en una cruz y luego resucitaría al tercer día y volvería a su lugar. ¿Ocurrió o no ocurrió? Por supuesto que sí ocurrió. Volveré a mi lugar hasta que ocurra algo. Reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Y está hablándole al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el que recibe esta palabra: me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia madrugarán para buscarme. Eso es lo que dice el Señor. Ahora fíjate
lo que continúa. Dice, venid y volvamos a Jehová, pues él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El profeta dice, venid y volvamos a Jehová, pues aunque él arrebató, nos va a curar, aunque nos ha herido, nos va a vendar nuestras heridas, porque Dios es un Dios de misericordia. Y fíjate este otro preciosísimo verso que viene al caso citarlo porque aclara el asunto este de si el Señor ha demorado su venida o no. Ha transcurrido 2000 años y no ha venido. Por favor, ¿acaso eso no es demorar su venida? No lo es, fíjate. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Después de 2 días va a regresar Jesucristo para salvar a su pueblo Israel. En esos 2 días, como un paréntesis, en realidad son 2000, porque según el apóstol Pedro, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es decir, que cuando Dios le dice al profeta Oseas que después de 2 días él va a regresar y en el tercer día va a resucitar a su pueblo para que viva delante de él, está diciéndonos que después de 2000 años de su muerte y su resurrección, él volverá para hacerse cargo de su pueblo, para salvar a su pueblo Israel. Ese es el tiempo conocido en las Escrituras como la dispensación de la gracia. Todos los que crean en Jesucristo desde su muerte, ¿no? De ese periodo de su muerte y su resurrección, los que crean la palabra de Dios, invoquen a Dios, se reconozcan a sí mismos como pecadores y pecadoras y hagan paz con Dios a través de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los que hemos hecho eso somos parte de la Iglesia de Jesucristo. Este periodo de 2000 años que ha durado desde Pentecostés hasta hoy, prácticamente 2000 años, está a punto de terminar para comenzar los últimos 7 años de la historia de la humanidad, que según el profeta Jeremías es el tiempo de angustia de Jacob, de Israel. Ya Dios retira a su iglesia del escenario, se la lleva al cielo, y allí en el cielo nosotros vamos a permanecer por 7 años, los 7 años finales de la humanidad, previos al comienzo, al inicio del reino eterno de Jesucristo. Ese es el plan de Dios, y es eso lo que yo quería compartir contigo hoy, para que sepas y no tengas dudas de que después de 2 días, después de 2000 años de la muerte y resurrección de Jesucristo, Él vendría y lo haría sin demorar, ¿no? Regresemos al último libro de las Escrituras, al último capítulo de las Escrituras y al último verso, o el penúltimo verso que nos dice, el que da testimonio de estas cosas, Jesucristo mismo dice, perdón, ciertamente vengo en breve, amén, vengo en breve. Es decir, inmediatamente se cumplan los 2 días profetizados por el profeta Oseas. Cuando se cumplan los 2 días, mi regreso, dice, será cierto como el alba. Si tú sigues leyendo al profeta Oseas, dice, ¿no? Mi regreso será cierto como el alba. El alba es el amanecer. Y mira, no importa qué día del año es, qué época del año estás viviendo, ciertamente el sol sale cada día y hay un amanecer cada día. Hay la certeza de que mañana, acá en el Perú, entre las 5 y las 6 de la mañana, empieza el día. Y en todas partes del mundo es igual. Y así de cierto es el hecho de que Jesucristo va a cumplir su promesa de regresar luego de que se cumplan los 2 días de su muerte y resurrección, que se cumplan los 2000 años de ese evento.
maravilloso, la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora, punto aparte, te voy a hacer notar algo. ¿Cuándo se cumplen los 2000 años de la muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Cuándo murió Jesucristo? Año 32 de nuestra época. Otros piensan 33. No importa. La diferencia es mínima. Un añito nada más. Sea el 32 o el 33, para que se cumpla ese plazo, faltan 7 años u 8. No más de eso. Y se van a cumplir los 2000 años. Y entonces Jesucristo no tardará en regresar. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿estamos en qué año? Estamos, según puedes ver, estamos en el año 2025. Estamos en mayo, el mes de mayo de 2025. Y para el año 32 faltan 7 años. Solo faltan 7 años para eso. Ponle que fue en el 33 la muerte y resurrección de Jesucristo. Solo faltan 8 años para eso. ¿Es eso mucho tiempo? De ninguna manera, al contrario. Está muy cerca. Pudiera ser. El año no es un dogma. Esto no se puede ser dogmático porque el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre Celestial. Pero según las referencias, y para eso Dios nos dice en Primera de Tesalonicenses que nosotros no somos de la noche sino del día, que tenemos entendimiento y que podemos reconocer las señales que Dios nos ha dado para estar atentos y saber que el regreso de Jesucristo está a las puertas. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto es 7 años? No es nada. 8 años. Y la cosa se pone aún más interesante porque fíjate, el Señor Jesús va a regresar cuando acabe la gran tribulación. En eso no hay duda. No importa, o sea, si tú lees la Biblia está escrito. Inmediatamente después de la gran tribulación, de los 7 años de la gran tribulación, de los 7 años del tiempo de angustia de Jacob, el Señor Jesucristo volverá. Se posará sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se va a partir en dos y luego se va a separar haciendo una cruz, recordando su sacrificio. Y entonces el diablo será vencido, por supuesto, por la palabra del poder de Dios. Jesucristo va a regresar en poder y junto con él todos sus santos, la iglesia de Jesucristo, los que nos fuimos 7 años antes de ese maravilloso día del regreso de Jesucristo. Si nosotros nos fuimos 7 años antes del 2032, ¿en qué año ocurrió entonces el rapto de la iglesia? Fácil, ¿verdad? 2032 o 2033, como tú prefieras, menos 7, ¿cuánto da? 2025 o 2026. Quiere decir que el rapto de la iglesia es algo inminente, bajo esta perspectiva que te estoy dando hoy yo de poder analizar los tiempos del Señor. El Señor ha establecido plazos y fechas, según el capítulo 11 de Apocalipsis, ¿no? Cuando se explica sobre la quinta trompeta que Dios manda a un ángel desatar a los 4 ángeles que tienen sujetos a los reyes del oriente para empezar una guerra en la cual morirán 1/3 de la humanidad, 2500 o más tal vez millones de personas van a morir en esa guerra nuclear que se va a desatar sobre la tierra. Y en ese mismo capítulo dice que estos ángeles van a desatar esta terrible guerra nuclear en el día y la hora señalados por Dios, porque Dios tiene un plan con tiempos, plazos, fechas que nosotros conocemos en parte y que gracias a esa revelación que Dios nos da a través de los profetas, el profeta Daniel, el profeta Zacarías, si tú lees al profeta Daniel, si lees al profeta Zacarías, al profeta Isaías y lees los escritos de Pablo, las cartas de Pablo y lees Apocalipsis, si tú inviertes en leer la Biblia
Dios va a abrir tu entendimiento para que comprendas los tiempos que nos ha tocado vivir. La venida del Señor está a las puertas. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a reír de esto que estoy compartiendo contigo o te vas a preocupar? Mira, yo tengo 40 años en los caminos del Señor prácticamente. El próximo año voy a cumplir 40 años que entregué mi vida a Cristo. Cuando yo tenía 17 años, yo estaba en un ómnibus y subió un muchacho repartiendo unos papelitos que había sacado él, fotocopias, lo más sencillo y humilde que te puedas imaginar. Había escrito unos versos de justamente el profeta Zacarías, el capítulo 12, 13 y 14, te sugiero que tú lo leas en tu casa. Él había seleccionado algunos versos y los repartió a todos y nos bendijo y se fue. Ese día yo comencé a interesarme en la palabra de Dios, porque lo que leí me impactó. Son las profecías que hoy se están cumpliendo delante de nuestros ojos, de cómo Jerusalén se convertiría en piedra pesada para todas las naciones, cómo destruiría a Israel a todos sus enemigos, como antorcha entre gavillas, como horno de fuego en medio de leña seca. Israel está siendo una nación tan pequeña, menos de 10 millones de habitantes, tiene un ejército poderoso, la aviación mejor del mundo y está destrozando a todos los que se la quieren destruir, la quieren romper en pedazos para repartirse la ciudad santa de Dios. Eso se está cumpliendo hoy, esa profecía. Yo cuando leí esa profecía, al llegar a mi casa, porque regresaba de la universidad, busqué la Biblia de mi viejo, de mi padre, que él tenía una, y ese día yo comencé a leer la Biblia y no he parado de hacerlo hasta el día de hoy, que ya soy un hombre viejo. Y cada día yo sé que el cumplimiento de estas profecías son inminentes, que el Señor Jesús no va a retardar su venida luego de que se cumplan los 2000 años que Él dijo a través de Oseas tendrían que pasar después de su crucifixión, su muerte, su sepultura y su posterior resurrección. Por lo tanto, a ti te digo, ¿qué es lo que vas a hacer tú respecto de esto? ¿Te vas a burlar o vas a empezar a leer la palabra? Dios quiera que sea lo segundo, que tú también seas uno más de los herederos de la misericordia y de la gracia de Dios, miembro de la familia de Dios, hijo, hija de Dios, que ha prestado oídos, la mente, el corazón a Dios para creer en su palabra y para recibir la herencia inmarcesible, incorruptible, eterna que Dios tiene para nosotros en el cielo. Vida eterna. Millones de hermanitos y hermanitas preciosas que han creído, así como espero tú lo hagas hoy también. Y lo más grande de todo, poder ver a Dios cara a cara y seguir a nuestro Señor, nuestro hermano mayor, nuestro Redentor, el capitán de los ejércitos de Jehová, de los ejércitos, el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes, el Señor de señores, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz, que está por comenzar ese precioso y eterno reino del cual Él será la cabeza y en el cual morará justicia perdurable. Y como dice el Salmo 37, Dios nos va a saciar con abundancia de paz. No solo paz, abundancia de paz. Dios te bendiga, Dios te ayude a interesarte, a buscar una Biblia. Si no la tienes, cómpratela, no es cara. Cómprate una Biblia y si tienes una en casa, léela. Porque el tiempo ciertamente está cerca, como dijo el Señor.
La revelación que Dios le dio a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, pronto, porque el tiempo está cerca. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús. Y yo te doy gracias a ti por haber llegado hasta este momento del video. Y te deseo las más ricas bendiciones de Dios para ti y para tu familia. Hasta pronto y gracias. Amén.